En una pequeña ciudad del campo, donde el tiempo parecía fluir más despacio y las tradiciones seguían ocupando un lugar de honor, vivía Regina, una mujer de 75 años, cuyos ojos azules reflejaban una vida llena de experiencias. Su pelo gris, siempre recogido en un elegante moño, enmarcaba un rostro marcado por el tiempo, pero que aún conservaba la dulzura de quien ha amado mucho. Regina vivía en una casa modesta pero acogedora, con un pequeño jardín delante donde cultivaba sus queridas rosas. Cada flor era cuidada con el mismo cariño que dedicó a la crianza de su único hijo, Roberto. Las paredes del salón estaban llenas de fotografías que contaban la historia de una familia feliz, o eso creía Regina. Roberto, que ahora tenía 45 años, era un hombre de negocios de éxito, alto, ancho de hombros y con el pelo castaño siempre bien recortado, desprendía un aura de confianza y poder. Sus ojos, antaño tan cálidos como los de su madre, se habían vuelto fríos y calculadores con el paso de los años. Casado con Camila, una mujer 10 años más joven que él, Roberto parecía tener todo lo que siempre había deseado: una carrera próspera, una bella esposa y 2 hijos adorables. Camila, en cambio, era el tipo de mujer que atraía miradas allá donde iba. Con una larga melena rubia, unos penetrantes ojos verdes y un cuerpo esculpido a base de horas en el gimnasio, era la encarnación del glamour. Su sonrisa, aunque deslumbrante, rara vez llegaba a sus ojos, sobre todo cuando iba dirigida a su suegra. El día del cumpleaños de Regina amaneció soleado, como si el mismísimo cielo quisiera celebrar sus 75 cumpleaños. Se levantó temprano, como de costumbre, y se preparó cuidadosamente para el almuerzo en casa de Roberto. Se puso su mejor vestido, un modelo azul claro que resaltaba el color de sus ojos, y se prendió en el pecho un broche de perlas que había recibido de su difunto marido. Con el corazón lleno de ilusión, Regina tomó un taxi hasta la mansión donde vivía Roberto. A cada kilómetro que recorría, su ansiedad aumentaba. Hacía semanas que no veía a sus nietos y estaba impaciente por abrazarlos. Cuando llegó, llamó al timbre y se ajustó el vestido con nerviosismo. La puerta se abrió y apareció Roberto. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una expresión tensa. «Mamá», dijo con voz fría como el hielo, «¿qué haces aquí?» Regina se sintió como si la hubieran abofeteado. «Roberto querido, es mi cumpleaños. Me invitaste a comer, ¿recuerdas?» La mirada de Roberto se endureció aún más. «No hay almuerzo, mamá. Creo que te estás volviendo senil». Las palabras golpearon a Regina como flechas. Dio un paso atrás, confundida y dolida. Pero estoy segura de que Camila me llamó». En ese momento, Camila apareció detrás de Roberto, con una máscara de falsa preocupación. «Ay, Regina, qué lío. Creo que te equivocaste. No planeamos nada para hoy». Regina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo podían haberse olvidado de su cumpleaños? ¿Cómo podían tratarla con tanta frialdad? Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Lo siento», balbuceó. «Solo pensé». «Pensaste mal», la interrumpió bruscamente Roberto. Su rostro se contorsionó en una expresión de disgusto. «Solo quería pasar mi cumpleaños contigo, con mis nietos. Los chicos están ocupados con sus clases», dijo Camila, con una voz demasiado dulce para ser sincera. «Sabes lo importante que es su educación, ¿verdad, Regina?» Regina asintió mecánicamente, cada vez más perdida. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cuándo su hijo, ese niño dulce que había criado con tanto amor, se había convertido en este hombre frío y distante? «Mira, mamá», dijo Roberto, ahora con voz impaciente. «Creo que es mejor que te vayas ya. Tenemos citas y nos estás retrasando». Regina no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Su propio hijo echándola el día de su cumpleaños? Miró a Camila, buscando alguna señal de compasión, pero solo encontró una sonrisa fría y calculadora. «Roberto, por favor», suplicó con voz temblorosa. «Solo quería pasar un rato contigo». «Mamá, creo que es hora de que hablemos seriamente. No puedes seguir apareciendo así sin avisar. Camila y yo tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios compromisos. No podemos estar a tu disposición todo el tiempo».
Regina sintió como si cada palabra fuera una puñalada en el corazón. «Pero Roberto, soy tu mamá. Es mi 75 cumpleaños». Fue entonces cuando Roberto perdió la paciencia. Su rostro se contorsionó en una máscara de ira y frustración. «Basta, mamá. ¿No lo entiendes? No te queremos aquí. Ni hoy, ni nunca más». Las palabras golpearon a Regina como un puñetazo en las tripas. Se tambaleó hacia atrás, incapaz de asimilar la crueldad de las palabras de su hijo. «Disfruta de la calle, mamá», dijo Roberto con frialdad antes de cerrarle la puerta en las narices a Regina. Regina se quedó de pie en la acera, como si el mundo entero se le hubiera venido encima. Las lágrimas que había intentado contener corrían ahora libremente por su rostro. Su corazón, ya frágil por la edad, parecía romperse en 1000 pedazos. Sin saber a dónde ir ni qué hacer, Regina comenzó a caminar sin rumbo por las calles del elegante barrio donde vivía su hijo. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración dolía. ¿Cómo podía su propio hijo tratarla así? ¿Qué había hecho mal? Mientras caminaba, sumida en dolorosos pensamientos, Regina no se dio cuenta de que se acercaba un coche. Solo cuando oyó un claxon familiar, levantó la vista y se encontró con el rostro preocupado de su amiga Lucía. Lucía, una mujer de 70 años, era todo lo contrario a Regina en muchos aspectos. Mientras Regina era callada y reservada, Lucía era extrovertida y llena de vida. Su pelo corto teñido de un rojo vibrante era un reflejo de su enérgica personalidad. «Regina, ¿qué haces aquí sola?», preguntó Lucía, deteniendo el coche junto a su amiga. Al ver el estado en que se encontraba Regina, su rostro se llenó de preocupación. «Dios mío, ¿qué ha pasado?». Regina intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de eso, se echó a llorar, con los hombros temblorosos por los sollozos incontrolables. Sin dudarlo, Lucía salió del coche y abrazó a su amiga. «Vamos, cariño, vamos a mi casa. Tienes que calmarte y contarme lo que ha pasado». Lucía ayudó suavemente a Regina a subir al coche. Durante todo el camino a casa, sostuvo la mano de su amiga, ofreciéndole un consuelo silencioso. Regina, por su parte, parecía haber entrado en estado de shock, con los ojos fijos en un punto distante, las lágrimas aún corriendo por su rostro arrugado. La casa de Lucía era todo lo contrario de la mansión de Roberto. Pequeña pero acogedora, estaba llena de colores vivos y objetos excéntricos que reflejaban la personalidad de su dueña. Nada más entrar, Lucía condujo a Regina al salón, sentándola en el mullido sofá cubierto con una manta de ganchillo multicolor. «Ahora, querida», le dijo Lucía sentándose junto a su amiga y cogiéndole las manos, «cuéntame qué ha pasado. ¿Por qué paseabas sola por aquel barrio? ¿Y por qué lloras el día de tu cumpleaños?». Regina respiró hondo, intentando controlar los sollozos que aún sacudían su cuerpo. Con la voz quebrada, empezó a contar lo que había pasado en casa de Roberto. Con cada palabra, el rostro de Lucía se contorsionaba en una mezcla de conmoción e indignación. «No puedo creerlo», exclamó Lucía cuando Regina terminó su relato. «¿Cómo ha podido Roberto hacer esto? Y el día de su cumpleaños. Ese mocoso desagradecido». Regina sacudió la cabeza con tristeza. «No lo entiendo, Lucía. ¿En qué me he equivocado? ¿Qué he hecho para merecer este trato?». Lucía abrazó a su amiga con fuerza. «No has hecho nada malo, cariño. Es tu hijo el que se comporta como un monstruo. Y esa no era tuya. Siempre he sospechado de ella. Hay algo muy raro en esta historia». Justo en ese momento, la puerta principal se abrió y un hombre alto y ancho de hombros entró en la habitación. Era Carlos, el hermano menor de Lucía. A sus 65 años, Carlos aún mantenía la postura erguida y la mirada aguda de sus días como detective de policía. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con su profunda voz llena de preocupación por el estado en que se encontraba Regina. Lucía explicó rápidamente la situación a su hermano. A medida que escuchaba, el rostro de Carlos se iba poniendo cada vez más serio. «Esto no está bien», dijo, sentándose en el sillón frente a las dos mujeres. «Regina, ¿estás segura de que no hubo ningún malentendido?». Regina asintió con tristeza. «Estoy segura, Carlos. Roberto dejó muy claro que no me quiere cerca.
y Camila parecía casi feliz con la situación. Carlos frunció el ceño, despertando sus instintos detectivescos. Hay algo muy extraño en esta historia. Regina, ¿has notado algún cambio en el comportamiento de Roberto últimamente? ¿O en el de Camila? Regina pensó un momento. Bueno, ahora que lo mencionas, Roberto ha estado más distante en los últimos meses. ¿Y Camila? Siempre me pareció un poco fría, pero últimamente está peor. Carlos intercambió una mirada significativa con Lucía. Hermana, creo que tenemos un misterio que resolver aquí. Lucía asintió, decidida. Tienes razón, Carlos. Regina, querida, no te preocupes. Averiguaremos qué está pasando y haremos que Roberto se dé cuenta del error que ha cometido. Regina los miró a los dos. Una pequeña llama de esperanza se encendió en su corazón. ¿Harías eso por mí? Por supuesto, exclamó Lucía. Somos tus amigas, Regina, y los amigos no se abandonan. Carlos se levantó con expresión seria. Haré algunas llamadas. Todavía tengo contactos en la policía que pueden ayudarnos a investigar el pasado de Camila. Algo me dice que ella es la clave para entender toda esta situación. Regina sintió que una ola de gratitud inundaba su corazón. Incluso en medio del dolor por el rechazo de su hijo, se encontró rodeada del amor y el apoyo de verdaderos amigos. Quizás, pensó, aún había esperanza. Las horas siguientes pasaron borrosas para Regina. Lucía la convenció para que se diera un baño caliente y se pusiera ropa prestada, mientras Carlos hacía llamadas en su despacho. Cuando Regina regresó al salón, un poco más serena, encontró la mesa del comedor preparada con una sencilla pero preciosa tarta decorada con velas. «Feliz cumpleaños, Regina», dijo Lucía, abrazando a su amiga. «Sé que no es lo que habías planeado, pero no podíamos dejar que el día pasara desapercibido». Regina sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de emoción. «Gracias, Lucía. No sabes cuánto significa esto para mí». Carlos se unió a ellos, con el rostro serio, pero con un toque de determinación. «Regina, he hecho algunas llamadas. Un antiguo colega mío de la policía va a ayudarnos a investigar el pasado de Camila. Dijo que su nombre le sonaba, pero que necesita revisar algunos archivos antiguos». Regina asintió, con una mezcla de ansiedad y curiosidad apoderándose de ella. ¿Qué podrían averiguar sobre su nuera? Mientras compartían la tarta y una taza de té, los tres discutieron los siguientes pasos. Carlos sugirió que Regina se quedara con ellos unos días, al menos hasta que comprendieran mejor la situación. Lucía aceptó entusiasmada, feliz de contar con la compañía de su amiga. ¿Desde dónde estás viendo este vídeo? Si te gusta, no olvides suscribirte al canal. Regina y Carlos miraron a Lucía con expresión extrañada, pero ella se limitó a parpadear y continuó la conversación como si nada. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Regina. Alternaba momentos de profunda tristeza, recordando las crueles palabras de Roberto, y períodos de esperanza, alimentada por el apoyo incondicional de Lucía y Carlos. Carlos pasaba la mayor parte del tiempo al teléfono o delante del ordenador, revisando discos y hablando con viejos contactos. Lucía, por su parte, se dedicaba a distraer a Regina, llevándola a pasear por el parque o enseñándole a hacer ganchillo. Fue una tarde soleada, aproximadamente una semana después del incidente, cuando Carlos entró en la habitación con una expresión seria en el rostro. «Regina, Lucía», exclamó, sentándose pesadamente en el sillón, «creo que hemos descubierto algo». Las dos mujeres se volvieron hacia él expectantes. «Mi contacto en la policía por fin ha conseguido acceder a unos archivos antiguos», empezó Carlos con voz seria. «Al parecer, Camila tiene un... interesante». Regina sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Qué tipo de historia, Carlos?» Carlos respiró hondo antes de continuar. «Bueno, parece que antes de casarse con Roberto, Camila estuvo casada con otro hombre de negocios, un hombre llamado Eduardo Méndez. El matrimonio solo duró 2 años, pero durante ese tiempo, la empresa de Eduardo sufrió enormes pérdidas financieras». Regina y Lucía intercambiaron miradas preocupadas. «¿Y qué tiene que ver esto con Camila?», preguntó Lucía. «Aparentemente», continuó Carlos, «hubo sospechas de que Camila estaba involucrada en la malversación de dinero de la empresa.
En aquel momento no se demostró nada y el caso se silenció rápidamente. Eduardo pidió el divorcio y la empresa consiguió recuperarse, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta. Regina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Crees que Camila podría estar haciendo lo mismo con Roberto? Carlos asintió lentamente. Es una posibilidad que no podemos descartar. Su comportamiento, su repentina hostilidad, todo podría explicarse si Camila estuviera manipulando a Roberto e intentando alejarlo de ti, Regina. Regina sintió una mezcla de rabia y preocupación. Si eso era cierto, su hijo podía estar en peligro. Pero ¿cómo probarlo? ¿Cómo hacerle ver la verdad a Roberto? ¿Qué podemos hacer?, preguntó con la voz ligeramente temblorosa. Lucía, que había permanecido callada hasta entonces, habló con determinación. Tenemos que enfrentarnos a ellos, mostrarle a Roberto lo que hemos descubierto sobre el pasado de Camila. Carlos negó con la cabeza. No es tan sencillo, Lucía. No tenemos pruebas contundentes, solo sospechas. Si nos acercamos directamente a Roberto, podría alejarse aún más. Regina asintió con tristeza. Roberto siempre ha sido testarudo. Si lo acusamos sin pruebas, se pondrá del lado de Camila. Los tres se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fue Regina quien finalmente rompió el silencio. ¿Y si...? Comenzó vacilante. ¿Y si investigamos más? Si pudiéramos encontrar pruebas concretas de que Camila está haciendo algo mal. Carlos la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Eso sería peligroso, Regina. Nos estaríamos metiendo en algo potencialmente ilegal. Pero es la única manera de salvar a mi hijo, replicó Regina, su voz ganando fuerza. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras Camila posiblemente arruine la vida de Roberto y la de mis nietos. Lucía sonrió poniendo la mano en el hombro de su amiga. Estoy contigo, Regina. Si eso es lo que quieres hacer, te ayudaremos. Carlos suspiró, pero una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Bueno, parece que vamos a necesitar un plan. Durante los días siguientes, los tres trabajaron sin descanso para averiguar más cosas sobre las actividades de Camila. Carlos utilizó sus contactos para obtener información sobre las finanzas de la empresa de Roberto, mientras Lucía y Regina rastreaban las redes sociales y hablaban discretamente con vecinos y conocidos. Poco a poco se fue perfilando un panorama preocupante. Había discrepancias en las cuentas de la empresa que no podían explicarse fácilmente. Los empleados habían notado un comportamiento extraño de Camila cuando visitaba la oficina. Y lo más alarmante, descubrieron que mantenía frecuentes contactos con un abogado especializado en divorcios y división de propiedades. Se está preparando para dejarlo, dijo Regina horrorizada cuando Carlos compartió este último dato. Va a arruinar a Roberto y luego le dejará. La determinación de Regina no hizo más que crecer con estos descubrimientos. Sabía que tenía que actuar y rápido para salvar a su hijo y a sus nietos. Fue en una tarde lluviosa cuando Regina decidió dar el siguiente paso. Con la ayuda de Carlos, consiguió la dirección del bufete de abogados al que acudía Camila. Decidida a obtener más información, Regina se preparó para una visita inesperada. ¿Estás segura de esto, Regina?, preguntó Lucía preocupada mientras ayudaba a su amiga a prepararse. Podría ser peligroso. Regina asintió. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Tengo que hacerlo, Lucía, por Roberto, por mis nietos. Con un traje sencillo pero elegante, Regina parecía mucho más joven y segura de sí misma de lo que se sentía por dentro. Con el corazón acelerado, cogió un taxi hasta el centro de la ciudad, donde se encontraba el bufete. El edificio era imponente, todo cristal y acero. Regina respiró hondo antes de entrar, repitiendo mentalmente la historia que había preparado. Se presentó en recepción como posible cliente y pidió hablar con el abogado al que solía ver Camila. Para su sorpresa, fue recibida casi de inmediato. El abogado, un hombre de mediana edad con una sonrisa habitual, la saludó cordialmente. ¿Qué puedo hacer por usted, señora?, preguntó, dejando la frase en el aire. Silva, añadió Regina, utilizando un nombre falso. Regina Silva. Estoy considerando divorciarme de mi marido.
El abogado asintió comprensivo, invitándola a sentarse. La comprendo, señora Silva. Estos asuntos son siempre delicados. ¿Puede contarme algo más sobre su situación? Regina dudó un momento, con el corazón latiéndole con fuerza. Era ahora o nunca. Respirando hondo, empezó a hablar, mezclando cuidadosamente verdades y mentiras. Bueno, en realidad, dijo, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto, estoy más interesada en saber cómo proteger mis inversiones. Verá, a lo largo de los años he, digamos, malversado algunos fondos de la empresa de mi marido. Nada demasiado importante, por supuesto, pero el abogado levantó las cejas claramente interesado. Ya veo, señora Silva, este tipo de situación requiere un manejo delicado. Regina asintió, sintiéndose culpable por mentir, pero decidida a continuar. Sí, exactamente. Y me enteré de que usted tiene experiencia en casos similares. Una amiga mía, Camila, me recomendó sus servicios. Al oír el nombre de Camila, el abogado pareció interesarse aún más. Ah, sí, señora Camila. Un caso fascinante, debo decir. A Regina le dio un vuelco el corazón. Estaba en el buen camino. ¿De verdad? No me dio muchos detalles, pero dijo que usted la estaba ayudando con una situación similar. El abogado sonrió, claramente orgulloso de su trabajo. Bueno, no puedo entrar en detalles, por supuesto, pero digamos que la señora Camila está bien preparada para el futuro. Regina sintió una mezcla de triunfo y horror. Sus sospechas se confirmaban. Camila definitivamente estaba planeando algo contra Roberto. La conversación continuó por algunos minutos más, con Regina extrayendo información cuidadosamente sin revelar sus verdaderas intenciones. Cuando salió de la oficina, su mente daba vueltas con todo lo que había descubierto. De vuelta en casa de Lucía, Regina compartió sus descubrimientos con sus amigos. Carlos escuchaba atentamente, con el rostro cada vez más serio. Regina, dijo cuando ella terminó su relato, esto es más serio de lo que pensábamos. Camila no solo planea dejar a Roberto, está robando activamente en su empresa. Lucía jadeó conmocionada. Dios mío, qué mujer tan terrible. ¿Cómo podemos detenerla? Regina sintió que una oleada de determinación le recorría el cuerpo. Tenemos que decírselo a Roberto. Enseñarle todas las pruebas que hemos reunido. Carlos asintió lentamente. Estoy de acuerdo, pero tenemos que tener cuidado. Roberto podría no creernos de inmediato. Los tres pasaron la noche elaborando un plan. Decidieron que Regina iría a casa de Roberto al día siguiente, acompañada de Carlos. Llevarían todas las pruebas que habían reunido, incluida la información sobre el pasado de Camila y las discrepancias en las cuentas de la empresa. A la mañana siguiente, Regina se vistió con cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero elegante. Sus manos temblaban ligeramente mientras se preparaba, pero sus ojos brillaban con determinación. ¿Estás lista?, preguntó Carlos amablemente cuando llegó a recogerla. Regina asintió, respirando hondo. Estoy preparada. Vamos a salvar a mi hijo. El viaje hasta la casa de Roberto pareció eterno. Cuando por fin llegaron, Regina sintió que el corazón se le aceleraba al ver la imponente mansión. La última vez que había estado allí, había sido cruelmente rechazada. Ahora había vuelto para luchar por su familia. Con paso firme, Regina llamó al timbre. Segundos después, la puerta se abrió, revelando a un sorprendido y claramente incómodo Roberto. «¿Mamá?», dijo con una voz mezcla de confusión e irritación. «¿Qué haces aquí? ¿Y quién es?». Regina respiró hondo, armándose de valor. «Roberto, tenemos que hablar. Se trata de Camila y es importante». Roberto frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Camila apareció detrás de él. Su rostro palideció al ver a Regina y Carlos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con la voz ligeramente temblorosa. Regina miró directamente a los ojos de su hijo. «Roberto, por favor, déjanos entrar. Hay algo que debes saber». Por un momento, Regina temió que Roberto volviera a dejarlos fuera, pero entonces, lentamente, abrió más la puerta. «Pasad», dijo, con voz tensa. «Pero sea lo que sea rápido». Regina y Carlos entraron en la casa, sintiendo el peso del momento. Las siguientes palabras podían cambiarlo todo. Regina miró a su hijo, el hombre que había criado con tanto amor
y supo que estaba haciendo lo correcto. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Roberto, comenzó, con voz firme a pesar del temblor de sus manos, hay algo que debes saber sobre Camila. Regina respiró hondo, armándose de valor para las palabras que lo cambiarían todo. Roberto, Camila no es quien tú crees que es. Hemos descubierto cosas sobre su pasado y lo que está haciendo ahora que necesitas saber. Roberto frunció el ceño, mirando de Regina a Carlos y luego a Camila, que estaba visiblemente pálida. ¿De qué estás hablando, mamá? ¿Quién es este hombre? Es Carlos, el hermano de mi amiga Lucía, explicó rápidamente Regina. Es un ex detective y nos ayudó a investigar a Camila. ¿Investigar?, exclamó Roberto, subiendo el tono de su voz. ¿Qué derecho tienes a investigar a mi mujer? Camila se acercó a Roberto poniéndole una mano en el brazo. Querido, no les hagas caso. Está claro que tu madre se ha vuelto loca. Regina sintió una oleada de frustración, pero se mantuvo firme. Roberto, por favor, escúchame. Camila tiene un historial de fraude financiero. Antes de casarse contigo estuvo casada con otro empresario, Eduardo Méndez. Durante ese matrimonio, su empresa sufrió enormes pérdidas financieras debido al desfalco. Roberto miró a Camila, que rápidamente lo negó. Eso es absurdo, Roberto, no te creas esas mentiras, intervino Carlos con voz tranquila y profesional. Señor Roberto, tenemos documentos que prueban esas acusaciones. Es más, hemos descubierto discrepancias en las cuentas de su propia empresa que sugieren que algo similar está ocurriendo ahora. Roberto pareció vacilar. La duda empezó a aparecer en sus ojos. ¿Qué tipo de discrepancias? Regina aprovechó la oportunidad. Hijo, Camila ha estado haciendo transferencias sospechosas. Está desviando dinero de la empresa a cuentas personales y... Vaciló un momento antes de continuar. Ha estado consultando a un abogado de divorcios. La sala se quedó en silencio durante un momento de tensión. Roberto miró a Camila, que parecía presa del pánico. ¿Es verdad?, preguntó con voz grave y peligrosa. Camila trató de mantener la compostura. Claro que no, amor. Tu mamá está inventando todo esto porque no le caigo bien. ¿Vas a creerle a ella y no a mí, tu mujer? Roberto parecía en conflicto, mirando de Camila a Regina y Carlos. ¿Tienes pruebas de esas acusaciones? Carlos asintió, cogiendo una carpeta de documentos que llevaba. Las tenemos, señor Roberto. Aquí están los registros financieros, información sobre el pasado de Camila e incluso grabaciones de sus conversaciones con el abogado del divorcio. Mientras Roberto examinaba los documentos, el rostro de Camila se iba poniendo cada vez más pálido. Empezó a retroceder hacia la puerta. Todo esto es un malentendido, balbuceó. Puedo explicar, pero Roberto ya no la escuchaba. Sus ojos recorrieron los documentos y su expresión pasó del asombro a la ira. Tú me traicionaste, murmuró, mirando a Camila. Me robaste, planeaste abandonarme. Camila, al darse cuenta de que su farsa se desmoronaba, cambió de táctica. Su rostro se contorsionó en una máscara de ira. ¿Crees que me casé contigo por amor? Me merecía algo mejor que esta vida mediocre que me estabas dando. Roberto se tambaleó como si le hubieran abofeteado. Regina dio un paso hacia su hijo, queriendo consolarlo, pero él levantó una mano, deteniéndola. Vete, le dijo a Camila, con la voz temblorosa por la ira contenida. Sal de mi casa ahora mismo. Camila miró a su alrededor, como un animal acorralado. Por un momento, pareció que iba a seguir discutiendo, pero entonces sus hombros se hundieron en señal de derrota. Sin decir nada más, cogió su bolso y se marchó cerrando la puerta tras de sí. El silencio que siguió fue pesado. Roberto se hundió en el sofá, con un aspecto repentinamente envejecido y cansado. Regina se acercó vacilante y tomó asiento a su lado. Roberto, comenzó suavemente, lo siento, sé que debe de ser un golpe terrible. Roberto la miró con los ojos llenos de dolor y confusión. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué hiciste todo esto? Regina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Porque te quiero, hijo. Porque no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo te engañaban y manipulaban. Sé que fui entrometida, que tal vez me pasé de la raya,
pero solo quería protegerte. Roberto guardó silencio durante un largo momento, procesando todo lo que había sucedido. Finalmente, habló, con la voz ronca por la emoción. Fui un idiota, ¿verdad? Te alejé a ti, la persona que más se preocupaba por mí, por culpa de ella. Regina puso su mano sobre la de Roberto. Estabas enamorado, hijo. El amor a veces nos ciega. Roberto miró a su madre con los ojos llenos de lágrimas. ¿Me perdonas, mamá? Por todo lo que dije, por cómo te traté. Regina sintió que su corazón se llenaba de amor y alivio. Oh, Roberto, dijo abrazándolo. Claro que te perdono. Eres mi hijo. Siempre te querré y te perdonaré. Permanecieron así un largo rato, madre e hijo reunidos, iniciando el proceso de curación. Carlos, sintiendo que su papel allí estaba completo, se despidió discretamente y se marchó. En los días siguientes, Roberto trabajó sin descanso para reparar el daño que Camila había causado. Con la ayuda de abogados y contables, consiguió recuperar gran parte del dinero malversado y salvar a su empresa de la ruina. Regina, por su parte, se mudó temporalmente con su hijo para ayudar con los nietos, que estaban confusos y dolidos por la repentina marcha de Camila. Con paciencia y cariño, ayudó a la familia a sanar, restableciendo los lazos que habían quedado dañados. Pasaron las semanas y poco a poco, la vida volvió a la normalidad. Una tarde soleada, Regina estaba en el jardín de la casa de Roberto, ayudando a sus nietos a plantar flores, cuando se acercó su hijo. «Mamá», le dijo, sentándose a su lado en el banco del jardín, «he estado pensando mucho estas últimas semanas, en ti, en nuestra familia, en todo lo que ha pasado». Regina lo miró, notando cómo sus ojos, antes fríos y distantes, estaban ahora llenos de calidez y afecto. «¿Y qué concluiste, hijo?». Roberto sonrió, una sonrisa genuina que Regina no había visto en años. «Concluí que soy increíblemente afortunado de tenerte como mamá. Lo arriesgaste todo para salvarme, incluso después de cómo te traté. Nunca podré agradecértelo lo suficiente». Regina sintió que su corazón se llenaba de alegría. «Oh, Roberto, no tienes que agradecérmelo. Eso es lo que hacemos las madres, amamos incondicionalmente». Roberto tomó la mano de Regina y la apretó suavemente. «Lo sé, mamá. Y te prometo que nunca lo olvidaré. A partir de ahora, siempre tendrás un lugar en nuestra casa y en nuestras vidas. Eres el corazón de esta familia». Regina sonrió a través de las lágrimas que se formaban en sus ojos. «Gracias, hijo. Esto significa para mí más de lo que puedes imaginar». Se quedaron sentados, mirando a los niños jugar en el jardín, disfrutando de la sensación de paz y unión familiar que hacía tanto tiempo que no sentían. Regina miró al cielo azul, sintiendo una profunda gratitud. El camino había sido difícil y doloroso, pero al final habían prevalecido el amor y la verdad. Cuando el sol empezó a ponerse, coloreando el cielo en tonos naranjas y rosas, Regina reflexionó sobre todo lo que había pasado. El cruel rechazo, la arriesgada investigación, la impactante revelación, todo había conducido a este momento de redención y reconciliación. Sabía que aún quedaban retos por delante. Roberto tendría que lidiar con las consecuencias legales y emocionales de las acciones de Camila. Los niños necesitarían tiempo para adaptarse a su nueva realidad. Y todos tendrían que trabajar para reconstruir la confianza y los lazos familiares que se habían roto. Pero mirando a su hijo, viendo el amor y el arrepentimiento en sus ojos, Regina sintió una profunda certeza de que serían capaces de superar cualquier obstáculo, juntos, como una familia. «Abuela, mira», gritó uno de los nietos corriendo hacia ella con un pequeño ramo de flores silvestres en las manos. «Las he cogido para ti». Regina sonrió, cogió las flores y abrazó a su nieto. «Son preciosas, cariño. Gracias». Roberto observó la escena con una sonrisa afectuosa. «Creo que es hora de que entremos y preparemos la cena», dijo, levantándose y tendiéndole la mano a su madre. «¿Qué te parece si esta noche cocinamos juntos, como hacíamos cuando yo era niño?» Regina sintió que el corazón se le llenaba de alegría. «Me encantaría, hijo». Mientras caminaban de vuelta a casa, con los niños corriendo delante,
Regina sintió una profunda sensación de paz y satisfacción. Se había enfrentado al rechazo más doloroso de su vida, pero su fuerza y determinación no solo habían salvado a su hijo de un destino terrible, sino que también habían restaurado y fortalecido los lazos familiares que tanto apreciaba. El viaje había sido largo y difícil, pero el resultado final, una familia reunida más fuerte y unida que nunca, hizo que todo mereciera la pena. Regina sabía que, independientemente de lo que les deparara el futuro, lo afrontarían juntos, con amor, comprensión y la sabiduría que solo pueden aportar las experiencias difíciles. Al cerrar la puerta de la casa tras de sí, Regina echó un último vistazo al jardín bañado por la luz del atardecer. Sonrió, agradecida por cada momento de este viaje que la había devuelto al corazón de su familia. Sabía que el futuro sería brillante, lleno de amor y de nuevos recuerdos por crear. Y así, con el corazón lleno de esperanza y gratitud, Regina se reunió con su familia para otra noche de risas, historias y el tipo de amor que solo una verdadera familia puede proporcionar. El círculo se había completado, las heridas estaban cicatrizando y el futuro nunca había parecido tan prometedor.